Y bueno, después de una breve pausa de nuestras pinceladas del Evangelio de Marcos, hoy vamos a retomar lo que hemos venido viendo en el Evangelio. Y bueno, hace 15 días estuvimos viendo un mensaje que se tituló ¿Cómo vas a lidiar con la impureza? Y vimos que hay dos formas en cómo podemos lidiar con la impureza. Una es a través de la tradición, como lo hacían los fariseos y los judíos, ¿no? Que era algo que empezaba de afuera hacia adentro, o podemos lidiar con la impureza empezando por el corazón, es decir, de adentro hacia afuera. Y evidentemente, pues la reflexión era que lidiáramos con la impureza de esta última forma, ¿no? De adentro hacia afuera, que empezáramos por el corazón, acudiendo a Cristo, quien es aquel que declaraba limpios todos los alimentos. Eso fue lo último que vimos con respecto al Evangelio de Marcos, y hoy vamos a ver la sección que sigue a ese pasaje, así que los invito a que me acompañen a Marcos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 37. Marcos capítulo 7 del verso 24 al 37, y dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete. Ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Amén. Este tema yo lo he titulado El privilegio de acercarse. Generalmente, cuando nos acostumbramos a los privilegios, solemos restarles importancia. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tiene el privilegio de tener acceso fácil al recurso natural del agua. Abrimos una llave o abrimos una ducha o vamos a un supermercado y ahí tenemos acceso directo a este maravilloso recurso natural. Sin embargo, este privilegio se nos ha hecho tan cotidiano que le restamos importancia. Desperdiciamos agua, contaminamos los ríos, botamos desechos en los mares y muchas otras cosas más. Cuando nos acostumbramos a los privilegios, solemos restarles importancia. Bueno, a veces nos ocurre algo parecido con nuestro acercamiento a Dios. Acercarse a Dios es todo un privilegio para cualquier ser humano.
Y gracias a que nosotros estamos hoy en día bajo la administración del nuevo pacto, nuestro acercamiento a Dios ya no es a través de sacrificios o a través de ceremonias como se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy, gracias a Cristo, nosotros podemos tener acceso a Dios por medio de la oración, por medio de los sacramentos y también por medio de su palabra. Tenemos, en un sentido, un acceso más sencillo, o sea, menos ceremonial, sin sacrificios, pero sigue siendo un maravilloso privilegio. Podemos acercarnos a Dios. Lamentablemente, a veces nos acostumbramos tanto a ese privilegio que solemos restarle importancia. Empezamos a restarle importancia a este privilegio que tenemos de acercarnos a Dios. Por eso mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente. Valoremos el privilegio de poder acercarnos a Cristo. Ese es mi mensaje para ti en esta mañana. Valoremos el privilegio de poder acercarnos a Cristo. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, vemos que Marcos le está relatando a su audiencia cómo Cristo extiende su gracia y su restauración a personas que no eran judías, es decir, a personas gentiles. Y lo sorprendente con esto es que en ese entonces los judíos no se mezclaban con extranjeros. No obstante, en este pasaje nosotros vemos a una mujer griega y a un sordo y tartamudo de otra región acercándose a Cristo, teniendo el privilegio de acercarse a Él y de ser restaurados por Él. Ahora, sí es cierto que la audiencia original que recibió este evangelio era una audiencia que en su mayoría no era judía. Yo creo que cuando ellos leyeron este pasaje, ellos debieron de sentirse muy animados a valorar la comunión que ellos tenían con Jesús. Así que a través de este relato yo quiero lo mismo, busco lo mismo que Marcos con su audiencia. Yo quiero llevarlos a ustedes a valorar el privilegio que tenemos de acercarnos a Jesús. Ahora, ¿por qué deberíamos nosotros valorar ese privilegio? Bueno, en primer lugar, y aquí está el primer encabezado, deberíamos valorar el acercarnos a Cristo porque Cristo se acerca a nosotros a pesar de nuestra condición. Cristo se acerca a pesar de nuestra condición. Hasta este punto del Evangelio de Marcos, se registra que el ministerio de Cristo se ha centrado principalmente en la región de Galilea. Si ustedes leen hasta aquí el Evangelio, se van a dar cuenta que en su mayoría Jesús ha actuado en la región de Galilea. Ese es el centro de operaciones de su ministerio. Sin embargo, en este pasaje, Jesús sale de su territorio, sale de Galilea y se dirige a regiones que no eran judías. Observen los versículos 24 y 31. Dice el verso 24, primero, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Verso 31. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Entonces, de acuerdo con estos dos versículos, Jesús va a las regiones de Tiro y de Sidón. Lo interesante de esto es que Tiro y Sidón eran regiones que se caracterizaban por ser paganas y también porque en un momento de la historia ellos se opusieron a los judíos. Así que no era normal que un judío fuese a Tiro o fuese a Sidón. De hecho, los judíos veían a esas personas y veían a esas regiones como algo impuro, como algo que era inmundo. Sin embargo, a pesar del paganismo,
a pesar de la hostilidad histórica que esas regiones habían manifestado hacia los judíos y a pesar de la etiqueta que ellos tenían de impureza, Cristo va a la región de Tiro y se hospeda en una casa. Ningún maestro judío haría algo como eso, pero contra todo pronóstico, Jesús lo hace. Él se hospeda en medio de un lugar que para mucha gente de su región era un lugar inmundo. Así que el mismo que tocó al leproso, el mismo que se sentó a comer con recaudadores de impuestos y pecadores, el mismo que sanó a la mujer con el flujo de sangre, ahora va a territorio impuro para buscar un lugar de descanso en su ministerio. Cristo se acercó a esas regiones a pesar de su condición, a pesar de la etiqueta de impureza que había sobre ellos. Ahora, esto es muy interesante porque en el mensaje que vimos hace 15 días, Jesús borra la línea de separación entre los alimentos limpios y los alimentos inmundos. Recuerden que allí en Marcos 7, versículo 19, Jesús declara limpios todos los alimentos. Pero ahora, sorprendentemente, Jesús se va a territorio gentil, a territorio no judío, y en algún sentido eso demuestra que él empieza como a borrar esa barrera que existía entre judíos y entre gentiles. Empieza a borrar la barrera entre gente impura y entre la gente supuestamente limpia. Eso es algo maravilloso. Y déjeme darle una ilustración de lo impresionante que es esto. Hace un tiempo, un jugador de fútbol que se llama N'Golo Kanté, que fue campeón del mundo con la selección de Francia y que hace poco salió campeón de la Champions League, que es el torneo más importante de Europa. Bueno, este jugador protagonizó una noticia bastante curiosa. Después de que él perdió un tren para irse a su casa, él se encontró con un grupo de fanáticos y estos fanáticos decidieron invitarlo a su casa a ver qué decía. Y lo curioso de todo es que, contra todo pronóstico, el jugador aceptó. Él entró en la casa de ellos, comió con ellos y hasta jugó FIFA con ellos en la sala en donde ellos estaban. Este hombre rompió la barrera de la fama, entró en esa humilde casa y estuvo en medio de esas personas. Yo estoy seguro que esos fanáticos jamás van a olvidar el día en que N'Golo Kanté entró en su territorio y habitó en medio de ellos. Bueno, Tiro y Sidón tuvieron una visita mayor. Ellos no recibieron a un campeón del mundo, no recibieron al campeón de la Champions League, pero ellos recibieron al creador del universo. Aquel al cual el viento y el mar le obedecen, aquel al que los demonios le temen, aquel hijo del hombre, el Dios hecho carne, estaba en medio de ellos. A pesar de la condición de estas regiones, a pesar de su reputación, de su impureza, Jesús estaba allí, en medio de ellos. ¡Qué privilegio! Ahora, lo mismo se aplica para la humanidad en general. A pesar de nuestro pecado, a pesar de que como seres humanos tenemos un historial de hostilidad hacia Dios, aún a pesar de eso, Cristo entró en el mundo y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios puro y santo se acercó a nosotros, los pecadores, a pesar de nuestra condición. Eso es un gran privilegio. Si lo vemos desde la perspectiva de la Biblia, siendo sinceros,
Dios tenía más razones para alejarse que para acercarse a nosotros. Desde que Adán cayó en el Edén, todos hemos sido hostiles hacia Dios y todos estamos contaminados por nuestro pecado. Es más, si hacemos un análisis de nuestro propio corazón, si tú analizas tu corazón, si tú analizas tu estilo de vida, tú sabes que de diversas maneras tú has sido hostil a Dios. Tú sabes que has pecado. Y todas esas son muy buenas razones para que Dios no se acerque a ti, para que no se acerque a mí. Sin embargo, contra todo pronóstico, Él se acerca a nosotros a través de las buenas nuevas del Evangelio. Él se acerca hoy a nosotros a través del Evangelio. De hecho, Él desea habitar dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Eso es algo maravilloso. Así que, amigos, valoren el privilegio que tienen de acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se acercó a nosotros a pesar de nuestra condición. Valoren el privilegio que tienen de acercarse a Cristo. La oración, la lectura de la Biblia, los sacramentos, el congregarnos, así sea de manera virtual, todo eso son formas, son maneras en las que nosotros podemos acercarnos a Dios y formas en las que Él se acerca a nosotros. No obstante, a veces nosotros vemos estas cosas como tareas que pueden esperar o como cosas que carecen de importancia. A veces pensamos dentro de nosotros, yo oro más tarde. La oración puede esperar. La lectura de la Biblia puede esperar. Si no me congrego, pues no importa. O yo me congrego cuando se me antoje, en el tiempo que me quede. Si no tomo los sacramentos, pues me da la misma. Todo me tiene como sin cuidado. Bueno, basado en este pasaje, yo te invito a que dejes de ver esas cosas como si no fuesen privilegios. No dejes de ver esas cosas como si no fuesen privilegios. La oración, la lectura de la Biblia, los sacramentos, el congregarnos, no son un derecho que tú te ganaste. Son un privilegio que Dios te dio en su gracia. Tú puedes acercarte a Dios a través de la oración, a través de la Biblia y a través de la iglesia, no porque tú te lo hayas ganado. Tú puedes acercarte porque Cristo se acercó a ti a pesar de tu pecado, a pesar de tu condición, a pesar de que eras enemigo de Dios. Así que valora el hecho de poder acercarte a Cristo y valora ese hecho valorando los medios de gracia que el Señor te ha dado. En síntesis, acercarnos a Jesús es algo maravilloso porque Él se acercó a nosotros a pesar de nuestra condición. En segundo lugar, debemos valorar el privilegio de acercarnos a Jesús porque Cristo se acerca a nosotros y derrama su gracia y restauración. Cristo se acerca y derrama su gracia y restauración. Jesús no solamente visitó estas regiones gentiles, sino que Jesús interactuó con personas no judías y derramó gracia sobre ellas. Leamos una vez más del versículo 24 al versículo 35. Dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa,
halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Aquí en estos pasajes se nos habla básicamente de dos personajes. Una mujer que era griega o sirofenicia y un hombre sordo y tartamudo. Con respecto a la mujer, Marcos hace una descripción que nos muestra que todo estaba en su contra. Ella no era judía, sino que era sirofenicia. Sumado a eso, ella era mujer y para ese entonces pues la mujer era tratada como alguien inferior al varón. Y por si fuese poco, pues su hija tenía un espíritu inmundo. Así que tenía todas las características para ser ignorada por un maestro judío. Es más, ante su petición de liberar a su hija del espíritu inmundo, Jesús le dice a la mujer, allá en el versículo 27, Él le dice: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Bueno, Jesús usa una imagen cultural para expresarle a la mujer que en ese momento su prioridad son los judíos, no son los gentiles, los extranjeros. Él está ahí en territorio extranjero, pero no va a empezar un ministerio con ellos todavía. A lo que la mujer responde: es cierto, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas de los hijos. En otras palabras, ella le está diciendo: yo sé que no soy judía, yo sé que no puedo pedirte esto ahora, pero no te pido que me ayudes por lo que yo soy, sino que te pido que me ayudes porque tú eres bueno. ¿Y Jesús qué le dice? Versículo 29. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. De manera maravillosa. Aunque Jesús no había ido a ese lugar para hacer milagros o para ejercer su ministerio, Él extendió su gracia sobre esta mujer. Él no estaba allí para hacer milagros, quizás Jesús estaba en esa casa porque quería descansar, pero aún así derramó gracia sobre la mujer sirofenicia. Y lo mismo sucede con el sordomudo. En los versículos 33 al 35 dice: entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desaparecieron el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Entonces, en primer lugar, vemos que Jesús sana a este hombre de forma bastante particular. En anteriores ocasiones hemos visto que Jesús solamente habla y el milagro ocurre, pero aquí le mete los dedos en los oídos y poniendo saliva en sus dedos le toca la lengua al sordomudo. ¿Por qué hizo eso? Bueno, el texto no lo dice. Algunos comentaristas concluyen que fue una especie de lenguaje de señas para que este hombre sintiera que Jesús estaba ahí para ayudarlo, pero el texto no nos dice nada, eso es solamente una posibilidad. Lo que el texto nos dice es que después de suspirar, Jesús mira al cielo y suspira, y después de eso él dice: Éfata, es decir, ábrete. Y una vez más, aunque Cristo no está obligado a ayudar a esta persona, aunque nada lo obliga a hacer ese milagro, Él extiende su gracia sobre el sordomudo. En ninguno de los dos casos las personas habían logrado méritos
para ganarse el privilegio de la sanidad o de la restauración, pero Cristo en su gracia lo hace. Ahora bien, no todo termina ahí. Permítame resaltar una cosa más. En el versículo 37 dice: y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. La gente estaba maravillada por lo que Jesús estaba haciendo. Y en medio de su asombro, ellos dicen que Jesús a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Esa frase es importante porque posiblemente es una cita de Isaías capítulo 35. Isaías 35 sigue a una serie de profecías en las que el profeta está proclamando juicio contra ciudades y contra naciones, y curiosamente entre esas ciudades está incluida Tiro, que es la ciudad donde ocurre el milagro de la mujer sirofenicia. Ahora, después de la destrucción de esas tierras, explica Isaías, va a haber una gran restauración. Y esa restauración va a estar acompañada de santidad y de gozo eternos. Y entre las maravillas que van a ocurrir en esa restauración, Isaías nos dice que va a haber curación de sordos y de mudos. Increíble. Note lo que dice Isaías 35, versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Increíble, ¿no? Cuando nosotros vemos esa profecía de Isaías 35, 5 y vemos el milagro del sordo tartamudo, vemos que Jesús mostró que estaba llegando esa época de restauración. Él demostró que la salvación estaba cerca y que Dios iba a restaurar todas las cosas a través de Cristo. Los que estaban lejos del pueblo de Israel, los que eran considerados inmundos, aquellos a los que llamaban gentiles, a ellos también les llegaría la restauración por medio de Cristo. ¡Qué gran privilegio! Jesús no solo se acerca a nosotros, sino que contra todo pronóstico, Él nos extiende su gracia y su restauración. Es más, como personas gentiles, porque nosotros no somos judíos, tú y yo gozamos de una gracia mayor de la que probó la mujer sirofenicia. En ese instante, Jesús no tenía planes de iniciar un ministerio con los no judíos. Pero después de su muerte y de su resurrección, Él envía a sus discípulos ¿a qué? A ser discípulos de todo el mundo. Y aquí estamos, tú y yo. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de su pueblo. Antes no estábamos incluidos en la iglesia, pero ahora, gracias a la sangre de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en la iglesia. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2 del versículo 13 al 14. Dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amigos, antes estábamos lejos, no éramos parte de la iglesia, pero ahora, gracias a Cristo Jesús y su sacrificio, somos acercados. Recibimos una gracia mucho mayor que la que recibió esta mujer sirofenicia en ese momento. Ahora tenemos el privilegio de ser parte de su pueblo, así que yo te invito
a que valores la iglesia de la cual tú haces parte. Valora la iglesia de la cual tú haces parte, porque al final de cuentas, si tú estás en esta iglesia, es porque Cristo murió para darte un lugar en la mesa y para darte un lugar en su pueblo. No tomes este vínculo a la ligera. No tomes el pertenecer a una iglesia local como un vínculo cualquiera. Es algo importante. Cristo murió para darte un lugar en su cuerpo, en su pueblo. Y finalmente, también hemos recibido una restauración mayor que la que recibió el sordo y tartamudo. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada por Cristo. Este hombre recibió restauración en su salud, pero nosotros recibimos una restauración mayor porque nuestra relación con Dios estaba rota y ahora está restaurada en Cristo. Lo que se rompió por nuestro pecado, en Cristo es restablecido. Y esa restauración va mucho más lejos. Jesús no solamente restablece nuestra relación con Dios, sino que gracias a su resurrección, Cristo garantiza que puede restaurar todo lo que se rompió a causa del pecado. Y eso incluye nuestras relaciones con otras personas. Eso incluye el matrimonio, restauración en el matrimonio, restauración familiar, social, etcétera, etcétera. Muchas de nuestras relaciones pueden haberse quebrantado por nuestro pecado, pero tenemos el privilegio de tener un evangelio que puede restaurar todo lo que está roto. Valora la restauración que encontramos en el evangelio. ¿Por qué? Porque tanto la gracia como la restauración que nosotros recibimos son un privilegio. No es algo que tú te ganaste, no es algo que tú mereces. Es un regalo de Dios. No es algo que nos ganamos. Es un privilegio otorgado por gracia. Valoremos el privilegio de poder acercarnos a Cristo. Oremos. Señor, queremos darte infinitas gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces tomamos este tiempo a la ligera, si vemos la reunión del domingo como un tiempo más, o si incluso interactuamos con estas reuniones virtuales de la misma manera en como interactuamos cuando vemos una película o cuando simplemente prendemos el televisor. Perdónanos si hemos perdido de vista el gran privilegio que tenemos de acercarnos a ti. Perdónanos si no valoramos los medios que tú nos has dado para acercarnos a ti. Si no valoramos la oración, si no valoramos la escritura, si no valoramos la iglesia, los sacramentos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no le damos el valor que esto debe tener. Si no entendemos que estas cosas no son por mérito, sino por gracia. Perdónanos, Señor, porque a veces nos comportamos como si todo nos lo hubiésemos ganado. Y se nos olvida que todo lo que viene de ti es por gracia, no por mérito. Ayúdanos, Señor, a valorar estos tiempos, a que a pesar de que no podamos reunirnos todavía, a que incluso a pesar de la distancia, de la virtualidad, podamos sentir deleite, Señor. Al poder reunirnos delante de tu palabra, al escuchar tu palabra predicada, al poder alabarte, ayúdanos a valorar todo esto. Ayúdanos a valorar a los líderes que has puesto por la iglesia. Y no oro hoy por mí, Señor, sino por el pastor Víctor, por su esposa Claudia, Señor. Que la iglesia pueda valorar en este tiempo en que ellos han estado ausentes, allí en el Brasil, sirviendo a otra iglesia, Señor, en este tiempo y también descansando, que las personas puedan aprender a valorar, Señor, a sus pastores, sus líderes, que aprendamos a valorar a aquellos que sirven
y que aunque no los veamos en pantalla, Señor, podamos valorar lo que hacen. Aquellos que editan, aquellos que sirven enseñando a los jóvenes, aquellos que están pendientes de el servicio de misericordia que se presta a los necesitados, aquellos que están pendientes de las necesidades de los demás. Señor, ayúdanos a valorar todo eso, Señor, a valorar la iglesia que tenemos. Incluso te pedimos perdón si muchas veces renegamos de la iglesia en la que tú nos has colocado, cuando has sido tú quien dio tu vida para colocarnos en este lugar, en esta congregación. Perdona nuestra queja, perdona las veces que renegamos de las enseñanzas o de las decisiones que se toman, cuando has sido tú quien nos colocó aquí y el adherirnos aquí ha costado la sangre de tu propio Hijo Jesucristo. Perdona la dureza de nuestro corazón, nuestra arrogancia, Señor, porque a veces actuamos como si creyéramos que esto no lo hemos ganado, que el estar aquí no lo hemos ganado, que el pertenecer aquí es hacerle un favor a alguien. No, Señor. Al estar aquí no le hacemos un favor a alguien. Con base en este texto tú nos has demostrado que al estar aquí es un favor que hemos recibido de ti, es gracia derramada hacia nosotros. Ayúdanos a valorar todo lo que tenemos para acercarnos a ti y a valorar el lugar en el que nosotros estamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.